estamos aquí, un vídeo más. Y esta vez vamos a hacer algo cañerito con las caderas. Ya venimos de algo suavecito, bracitos, ochos. Vamos a hacer algo cañerito con las caderas. Importante, retrocedamos a toda la técnica pasada porque vamos a hacer caderazos caminados, pero con giro, ¿vale? Vamos a ir complicando un poquito más los movimientos que tenemos al principio. Entonces, ya sabemos, vamos al vídeo de los caderazos de los caderazos caminados. Si me acuerdo lo pondré por algún lado, ¿vale? Para que tengáis el enlace, pero creo que se llama así, caderazos caminados. Y los vamos a repasar de todas maneras para que lo tengamos claro, ¿vale? El tema de caderas básicas, caderazos, etcétera, por favor, miradlo todo. Si venís de nuevas, es importante no empezar un movimiento sin conocer todo lo anterior, fundamental, para no lesionarnos o para hacer mal el movimiento. Que total, ¿para qué hacer mal un movimiento o falsearlo? Importante hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que los caderazos no son para arriba, ¿vale? Yo no estiro nunca la rodilla para arriba. Los caderazos se hacen con cadera básica, que quiere decir que yo coloco en puntita un pie y bajo la cadera izquierda para que suba a la derecha. Esto es un caderazo bien hecho, ¿vale? Fundamental. Un caderazo fatal hecho, malísimamente hecho, sería estar apoyada y hacer esto. Esto es horroroso. Esto no es. Esto es descoyuntar el cuerpo. Lo importante es que siempre tengamos claro que si yo tengo un pie levantado, no tengo nada de peso en este pie. Esto ya para empezar. En cuanto hago esto, este pie no tiene peso. Por lo tanto, ya esto, mal. No. Entonces el caderazo se haría con la pierna de atrás, flexionándola, haciendo una cadera básica, que esto lo tenemos también en los vídeos de explicación. Ahí está, cadera básica, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacíamos los caderazos los caminados? Hacíamos caderazo, paso, cambio el peso para el otro lado, coloco mi izquierda que no tiene peso y volví a hacer caderazo, paso, caderazo, paso, caderazo, paso, caderazo, paso, caderazo, paso, caderazo, ¿vale? ¿Y qué haríamos? Caminar, caderazo, coloco, caderazo, coloco, caderazo, coloco, caderazo, coloco, caderazo. ¿Sí? Vale. Los girados. Los girados haríamos, pues como hicimos con el 8 horizontal, que usábamos uno para girar, etcétera, pero esta vez van a ser de 2, ¿vale? De 2 a 2. Entonces haríamos caderazo derecho, por ejemplo, por empezar por uno. Caderazo derecho, paso, caderazo izquierdo, y ahora lo que voy a hacer es girar, ¿vale? Giro rápido, pero ojo, tengo que tener el peso apoyado en la pierna última que ha estado delante. Entonces, si yo hago derecha, o sea, mi básica con la izquierda, ojo, derecha, paso, izquierda, cruce y giro. Y ya estoy colocada para volver a hacerlos, ¿vale? Derecha, paso, izquierda, cruce y giro, ¿vale? Bueno, ya veis que me destrastabillo si se hacen lentos. Me voy a intentar poner al espejo a ver si veis cómo coloco los pies para preparar el giro. Como me voy, bueno, lo hago primero de frente y luego me coloco al espejo. Como voy a girar, yo mi pierna ya la voy a colocar. Hago mi giro delante normal y ahora ¿qué hago? Abro aquí, doy mi caderazo aquí y ¿qué hago? Como ya estoy medio girada, es girar del todo y ya estoy colocada otra vez. 1, abro, 2, ya estoy otra vez. 1, 2, ya estoy otra vez. 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y. ¿Sí? Vamos a hacerlos delante del espejo. 1, coloco, 2, giro. 1, coloco, 2, giro. 1, 2,
Vamos a hacerlo con musiquita y colocamos los brazos. Mis bracitos van a ser los mismos que los girados. 1, 2, giro, 1, 2, giro, 1, 2, giro. Hay un montón más. Puedo hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo que más os guste. Con musiquita. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabemos que tenemos el botoncito de like, el de suscribir, la campanita para activar las notificaciones, importantísimo. Si hago algún directo, si subo vídeos nuevos, vais a estar las primeras que lo vais a saber. También sabéis que he activado la opción de donativo a través de PayPal o de Bizum. Tenéis toda la información en la cajita de información de los vídeos. Y deseando veros en el próximo vídeo. Un besazo.